Se sintetizan en diferentes glándulas endocrinas. Estas hormonas que habíamos dicho que químicamente son sustancias poco solubles en agua, se van a sintetizar en la corteza suprarrenal, los principales glucocorticoides, mineralocorticoides, pero también andrógenos adrenales. En el riñón, que no es una glándula endocrina, pero va a ser el sitio donde se va a sintetizar y liberar la vitamina D activa, la placenta, el testículo y el ovario. Ahora, las hormonas esteroideas originalmente se clasificaron en función de su estructura. Todos derivan de una estructura común, que es a partir del colesterol, un derivado del ciclopentano perhidrofenantreno, eso ya lo nombré ayer, es una estructura de colesterol de 27 carbonos, y eso da origen a derivados de 21 carbono, que por su similitud al pregnano, hablamos de pregnenolona, por ejemplo, pero derivan de 21 carbono los glucocorticoides, los esteroides con actividad mineralocorticoide y los esteroides con actividad progestágena. Bien. Luego están los que guardan similitud con el androstano. El androstano una estructura de 19 carbono y esos son los andrógenos, mientras que los que son estructuralmente similares al estrano, que es una estructura de 18 carbono, es donde derivan los esteroides, los estrógenos. ¿Bien? En sí, habíamos hablado ayer de que la síntesis de hormonas esteroideas en realidad no implica la transcripción genómica, sino que lo que implica es una serie sucesiva de acciones enzimáticas a partir del cual una estructura se transforma en otra, una estructura química como el colesterol se termina transformando, como se muestra acá, en un estriol, por ejemplo. Por lo tanto, esto implica diferentes enzimas involucradas en la célula esteroidogénica y acá se marcan con un sistema de color en verde todas las que están expresadas en el microsoma, en el retículo endoplásmico liso, mientras que la primera enzima involucrada, que es la P450 que cliva la cadena lateral, y las últimas de esta vía, como la 11-beta hidroxilasa y la aldosterona sintetasa, estas son de ubicación mitocondrial. Después vamos a ver cuáles son las implicancias de esta compartimentalización de esta ruta biosintética intracelular. Pero hay algo importante desde el punto de vista químico que hay que tener en cuenta, que a partir de esta estructura común, que es el colesterol, se deben ocurrir reacciones enzimáticas o determinadas que funcionen, digamos, como requisito, por decirlo de una manera, para que una estructura esteroidea tenga la actividad biológica correspondiente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vamos acá a los glucocorticoides, fíjense que los glucocorticoides o los compuestos con actividad glucocorticoide son aquellos que tienen un grupo ceto, por ejemplo, en el carbono 20, ¿qué más tienen? Un oxidrilo en el carbono 11, y este oxidrilo es uno de los más importantes de esta estructura para la actividad glucocorticoide. Después, pero también el oxidrilo en carbono 17 y en el carbono 21. Entonces, estos grupos funcionales son los que le dan a este esteroide la acción glucocorticoide. En cambio, los mineralocorticoides son aquellos que tienen este grupo aldehído en el carbono 18. Por el otro lado, fíjense que se requiere la acción de la 17-20 liasa para que se den origen a los andrógenos, o la acción de la aromatasa que va a generar un anillo aromático, lo que sería en el anillo A de la estructura básica del colesterol. La aromatización es lo que le da actividad estrogénica al compuesto.
Entonces, lo que tenemos, diferentes grupos funcionales, diferentes enzimas con diferente ubicación intracelular. A modo anecdótico, yo voy a basar la clase fundamentalmente en esteroidogénesis adrenal. Eso no quiere decir de que no se aplique a los otros tejidos esteroidogénicos. La glándula adrenal per se está conformada por dos partes, la corteza y la médula, recordemos. La médula, la corteza adrenal deriva de su ontología, tiene un origen común con lo que son las gónadas, que luego van a dar un tejido primero indiferenciado y luego ovario testículo. Y en el desarrollo primero se forma la adrenal fetal, que en realidad es en los primeros trimestres de gestación. Lo que tenemos es una zona fetal, se está formando la cápsula, una zona de transición que luego del nacimiento eso madura, aparece la médula y luego aparecen las diferentes zonas de lo que sería la glándula adrenal del adulto. Todo esto lleva un determinado proceso. Ahora, la médula no tiene, ontológicamente, tiene otro origen y da las células cromafines son, digamos, originadas de la cresta neural, y eso da origen a otro tipo de tejido que sintetiza otro tipo de hormona, que no es el motivo de esta clase. Con respecto a la corteza adrenal, vamos a ver que está organizada o se divide, si uno hace un corte transversal del tejido, en tres zonas histológicas y funcionalmente diferentes, donde tenemos la cápsula, que es el tejido conectivo que rodea, que es lo que está marcado acá con naranja, esta parte de acá en la diapositiva, que es la parte más exterior, sería de la glándula. Luego viene la zona glomerulosa, que es el sitio donde se van a sintetizar los mineralocorticoides. Estas células que forman parte, por lo general, son más pequeñas y están un poco más desordenadas que lo que uno observa en la zona fasciculata, que acá sí forman más racimo. Esta es la zona más extensa de la corteza, racimo de manera columnar, como pueden observar ustedes, y que estas células además tienen en su citoplasma vacuolas lipídicas. Claramente estas vacuolas lipídicas son importantes porque aportan el sustrato esteroidogénico, ¿bien? Y esta es la zona fasciculata, donde se van a sintetizar los glucocorticoides. Y finalmente lo que tenemos, y en contacto con la médula que se encuentra en la parte central de la glándula, es la zona reticular. Esta es la más interna, contiene redes celulares en realidad con menor cantidad de lípidos también. Está un poco más desordenada si uno lo compara con la corteza, y es la zona donde se van a sintetizar andrógenos y algunos glucocorticoides. Al principio se pensaba de que cada una de estas zonas, en realidad existían, las células o las zonas se mantenían por división celular. Hoy en día se sabe que en realidad la proliferación del tejido ocurre de la capa más externa a la interna, de tal manera que las células nacen en la zona más externa, comienzan a proliferar, migran, se van diferenciando en cada uno de los fenotipos de las zonas hasta la zona más interna, donde pueden morir por muerte celular. De esta manera existiría un continuo remodelamiento, por decirlo de una manera, de las células que nacen, se diferencian, migran y mueren en la zona más interna. El colesterol, entonces, sufre una serie de transformaciones. La primera transformación más importante es la que va a llegar a eliminar la cadena lateral, que va a dar origen a P5 o pregnenolona, y este va a ser el precursor de todas las hormonas esteroideas. Para la esteroidogénesis participan hidroxilasa,
como la 17-alfa-hidroxilasa, la 11-beta-hidroxilasa, que puede ser la B1 o la B2, que tiene en realidad actividad 18-hidroxilasa deshidrogenasa, y también la 21-hidroxilasa, todas estas son hidroxilasas, pero otro tipo de enzimas que forman parte de la esteroidenogénesis son las denominadas óxidos reductasas, como la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que, como su nombre lo indica, lo que produce es la oxidación del carbono 3, dando lugar a un grupo C. ¿Bien? Como ya les dije, para la formación que acá no está dibujado, para la formación de andrógeno debe actuar la 17-20 liasa, ¿no? Y eso va a dar origen a los denominados 17 cetoesteroides, porque esta liasa lo que hace es, en realidad, es clivar parte de la cadena lateral y dar origen, oxidar al carbono 10, claro, oxida el carbono 17, el hidroxilo de carbono 17, un grupo C. ¿Bien? Lo van a ver cuando tengan los módulos clínicos correspondientes, pero existen muchas patologías, en realidad que entre 4 y 6, no me acuerdo exactamente, patologías autosómicas recesivas ligadas a la falla de la enzima de la esteroidogénesis adrenal. Al fallar la esteroidogénesis adrenal, eso conlleva a la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, mayor liberación de ACTH, y eso lleva a generar la hiperplasia. Este grupo de patologías son las que se denominan hiperplasia adrenal congénita. Bien. Por deficiencia en la acción, en la actividad enzimática, en alguna de las enzimas involucradas en la esteroidogénesis adrenal. Dependiendo de la enzima, ¿eso te hace viable o no? Es el grado de gravedad de la hiperplasia. En realidad, más que depende de la enzima y del grado de afección. Entonces uno puede tener desde una hiperplasia que puede ser viralizante simple, otras de expresión tardía o directamente perdedoras de sal, y es así, tiene riesgo de vida. Bueno, con respecto a las enzimas, ya de los años 90 se propuso una nomenclatura. Uno habla de hidroxilasas, óxidos reductasas, pero en realidad ya desde fines de los años 90, si no me equivoco, fue el grupo de Nelson, propuso una nueva nomenclatura, en lo cual se recomendó el uso de la palabra CYP para hablar de lo que son las enzimas citocromos P450. Estos citocromos que en realidad se los denominaba antes citocromo P450 o la P450-SCC, se decía P450 porque era la longitud de onda de absorción que tenía ese citocromo, el pico máximo de absorción a 450 ese citocromo cuando se unía el monóxido de carbono en presencia de hierro, porque estas son hemoproteínas, el hierro forma parte de su sitio activo. Bien, entonces por eso eran P450. Toda esta es una superfamilia. Ahora ya a fines de los años 90, en los años 2000, se propuso esta nueva nomenclatura, donde se pone la palabra SIM, que hace referencia a citocromo P450. Si fuera SIB, está haciendo referencia, por ejemplo, al citocromo B, bien, seguido de un número arábigo. Este número arábigo indica la familia. Por ejemplo, esta es la 17 hidroxilasa, seguido de una letra que indica la subfamilia. Esto es sobre todo cuando existe más de una 17 hidroxilasa, y luego de otro número arábigo que hace referencia al gen individual dentro de la subfamilia.
Por el otro lado, no todas son citocromo P450. Tenemos las hidroxiesteroides deshidrogenasa, que son cetoesteroides reductasas en realidad, que también son importantes para la síntesis de esteroides, y las enzimas, las citocromos P450, además lo vamos a dividir en dos clases. Vamos a decir la CYP tipo 1, como la P450-SC o la CYP11A1, que es la famosa desmolasa, se la conocía también, y la 11-beta-esteroide deshidrogenasa. Estas son tipo 1 porque, si recordemos, están localizadas en la mitocondria, mientras que el resto son de localización microsomal en el retículo en el retículo liso. ¿Y esto por qué es importante? Porque cada uno de este tipo de citocromo P450 está asociado a diferentes cofactores. Las tipo 1, que son las mitocondriales. Perdón, ¿podría repetir, por favor, esa parte de la ubicación de la No sé quién me está nomenclatura hablando porque no relacionada? me aparece acá. ¿Cómo? ¿Quién me habla? Porque no me Juan, aparece acá. soy Juan. Ah, Juan, sí, decime. ¿Y podría repetir, por favor, la nomenclatura, cómo está relacionada a la ubicación de la enzima? Porque No, dijiste que A1, por dijiste, CYP significa citocromo. sí, 11 es la... Perdón, le escucho. sí, seguí. 11 sería la ubicación dentro del grupo de familia. El Sí. número y el siguiente número es una subfamilia, ¿verdad? La letra es la subfamilia cuando existen dos Cuando o más existe. dentro de la familia. Bien, ¿y qué es lo que cuál es lo que la posiciona dentro de la mitocondria o no, digamos? Dentro de la nomenclatura, ¿cómo yo sé, mirando la nomenclatura, que está dentro de la mitocondria o no? No, porque la nomenclatura hace referencia, luego la subfamilia, el último número hace referencia al gen. Ah, La distribución intracelular no está asociada a la nomenclatura. bueno, perfecto. O sea, hay que saber nomás que la CYP11B1 es mitocondrial, entonces. Mira, la manera más fácil para mí es recordar que vamos para atrás. La primera es mitocondrial. Todas las demás son de la fracción microsomal o del retículo endoplásmico liso, salvo la última de los glucocorticoides y la última de los minerales. Bien, sí, continúa nomás, perdón. Que en realidad estas son isoformas. ¿Bien? Una de las consecuencias que tengan diferente ubicación intracelular. ¿Se acuerdan estas enzimas? Ayer vimos que las proteínas se iban a sintetizar de diferentes maneras dentro de la célula. ¿Estas cómo piensan ustedes? ¿Que van a ser de exportación o una translocación posttraduccional? Estas se van a traslocar a las organelas o al sitio luego que se traducen, y para ellos van a tener que tener algún tipo de marca de señalización para que se terminen de expresar en los sitios correspondientes. Por ejemplo, citosol, mitocondria, microsoma o lo que fuere. ¿Bien? Otra de las consecuencias es que además cada sitio donde van a actuar tienen que estar los cofactores asociados necesarios, porque si estamos hablando de reacciones de óxido-reducción, por ejemplo, se requieren cofactores que permitan el transporte de electrones. Entonces tenemos que las mitocondriales, que son las de tipo 1, como la desmolasa o la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, o la aldolasa sintetasa, van a estar asociadas a un cofactor, que es la ferredoxina. Mientras que... Perdón, perdón.
¿Podés repetir eso último? Sí, los citocromos P450 de expresión mitocondrial, que son los P450 de tipo 1 que se llaman, que son este que está acá, no sé si ven lo que señalo. Bueno, estos P450, acá tenemos el grupo prostético de hierro, están asociados a la ferredoxina y ferredoxina reductasa, mientras que los P450 tipo 2, que son los que están acá a la derecha, son las que se expresan en el retículo endoplásmico liso y están asociados a la P450 óxido reductasa, que es esta que ven acá que estoy señalando, o por es su sigla. Bien. Ambos cofactores cumplen la misma función y yo les decía que al ser reacciones de óxido-reducción se requieren el transporte de electrones, se requieren que estructuras se oxiden y se reduzcan. Entonces, las P450 mitocondrial lo van a hacer a través de estas dos proteínas, la ferredoxina reductasa y la ferredoxina. Bien, en realidad la reductasa es la que está acoplada a la membrana, la ferredoxina, que es el otro cofactor, en realidad no queda claro si está asociado o no a la membrana mitocondrial interna, pero forma parte de la transferencia de electrones que permite, por ejemplo, acá la reducción de NAD a NADH. Si esto no ocurriese, es poco probable que ocurran las reacciones de oxidación o reducción de las enzimas, no de las enzimas, de los esteroides. Por el otro lado, en los citocromos P450 de tipo 2 están asociados al cofactor a la oxidorreductasa P450. Esta es microsomal, es bilobulada, si ustedes se fijan, y permite también el pasaje de electrones. Fíjense que acá está estabilizado por el citocromo B5, también permite el pasaje de electrones. Bien, entonces estos cofactores son esenciales para que ocurran las reacciones catalizadas por estas enzimas de la esteroidogénesis. No solamente eso, sino que además la esteroidogénesis se están generando reacciones de óxido-reducción. Ustedes piensan cuál va a ser el último aceptor de esos electrones, el oxígeno. Entonces, por ejemplo, en la corteza suprarrenal está expuesta a la formación de estrés oxidativo. Y estas glándulas, por lo general, los que tienen, están equipadas con diferentes sistemas para manejar el estrés oxidativo. Creo que en esta materia van a tener una charla sobre estrés oxidativo. Pero bueno, esto más que nada lo doy a modo anecdótico. Acá tenemos el sistema de glutatión y de la tiorredoxina, que son sistemas enzimáticos, antioxidantes, pero la glándula también tiene un alto contenido de lo que son los sistemas no enzimáticos, como puede ser vitamina A, vitamina E y vitamina C. De hecho, la vitamina C recicla muchos radicales oxidados, se encuentra en alta concentración en la corteza suprarrenal. Y esto se lo doy a modo ya histórico porque no se utiliza, pero en los años 50, 60, 70 había un ensayo colorimétrico que permitía evaluar, por ejemplo, la actividad de la CTH en las células adrenales midiendo la depresión del ácido ascórbico. ¿Alguna duda hasta acá?
Bueno, acá lo que les muestro es, ya con la nomenclatura nueva de las enzimas, cómo se forman aldosterona, cortisol, estradiol, testosterona en el ovario, androstenediona. Y yo les decía que las células nacían en la zona más externa, migraban y morían en la zona más interna de la corteza. Esta es una zona altamente vascularizada, pero en esa migración también lo que ocurre es un cambio de expresión diferencial de las enzimas, de tal manera que en la zona glomerulosa, lo que tenemos donde se va a estar sintetizando aldosterona, hay una alta expresión de la CYP11B2, que no es ni más ni menos la que conocemos como aldosterona sintetasa. Y fíjense que existe muy baja expresión de la 17 hidroxilasa, de tal manera que esta célula, el principal metabolito como producto de la activación esteroidogénica, son los glucocorticoides. Y en la medida que migran, lo que va a ocurrir es que esas células tengan mayor o menor expresión enzimática, y eso va a dar lo que es un patrón diferencial de secreción de esteroides. La zona fasciculata va a tener mayor expresión de la 11B1, que se va a dar juntamente con mayor expresión de la 17 alfa hidroxilasa. Pero, por ejemplo, baja expresión de cofactores que se requieren para la síntesis de andrógenos, de tal manera que en la zona fasciculata va a predominar la síntesis de glucocorticoides. Ya en la zona reticulares, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, se va a mantener la alta expresión de la 17 alfa hidroxilasa, pero pueden aumentar aquellos cofactores que van a terminar estando involucrados en la síntesis de andrógenos. Y puede aparecer, por ejemplo, la expresión de la sulfatasa, que puede dar origen a derivados sulfatados androgénicos adrenales. La expresión de la hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 3, de las 3 beta esteroide deshidrogenasa, fíjense que se requiere para las 3 vías, por lo tanto es prácticamente homogénea a lo largo de la corteza. Entonces, si uno quisiera utilizar un marcador para saber en qué estado se encuentra una célula, si hiciera un inmuno o algo, no sería esta enzima la marcadora, sino se requerirían tal vez enzimas específicas en cada una de las vías, como se indica acá en esta diapositiva, para poder identificar un fenotipo particular de célula esteroidogénica. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Yo hablé de las vacuolas lipídicas porque el colesterol es el precursor de la síntesis de hormonas esteroides. Ahora, ¿de dónde proviene ese colesterol que se va a utilizar como sustrato para la síntesis? El colesterol va a poder provenir de diferentes fuentes, ya sea por la síntesis endógena. Esa es la famosa síntesis de novo, vía de novo. A partir del acetato se forma acetil-CoA, y por la acción del hidroximetil-glutadil-CoA reductasa, que es lo que vamos a obtener, colesterol. Puede ser por el colesterol que ya se encuentre en las vacuolas lipídicas, que se encuentra almacenado. Este puede ser hidrolizado por una lipasa, y lo que vamos a obtener es colesterol libre.
Claro, cuando hablo de sustrato hablo de colesterol libre, no de colesterol esterificado. Es el colesterol libre que va a poder ingresar a la mitocondria y ser sustrato de la desmolasa o la P450-SC o CYP11A1 que va a transformar ese colesterol en pregnenolona dentro de la mitocondria. ¿Bien? Entonces dije, síntesis de nuevo de la movilización del colesterol esterificado de las gotas lipídicas o lipid droplet, o puede venir de la vía exógena, y esto puede ser a partir de lipoproteínas. Si es a partir de el colesterol esterificado que ceden las HDL, esto va a ser a través de los receptores SRB1. Estos receptores, ustedes saben la interacción de la lipoproteína a los receptores, estos receptores no se endocitan, lo que permite es que exista un flujo de colesterol esterificado hacia adentro de la célula. Este colesterol ya podrá ser hidrolizado y va a formar parte del pool de colesterol libre que se va a utilizar directamente como sustrato para la esteroidogénesis, o puede ir a ser almacenado a las gotas lipídicas como colesterol esterificado. Bien, por el contrario, cuando se cede colesterol esterificado a partir de las las LDL cuando interactúan con sus receptores de LDL, que son los receptores ApoB, ocurre un proceso de endocitosis o endocaptación, como quiera, y estas vesículas se procesan, se degradan, se lisan, y esto se va a liberar en este procesamiento el colesterol libre y pasa a formar parte del pool de colesterol libre. ¿Bien? Por lo tanto, el paso limitante en la síntesis de esteroides va a ser la disponibilidad del colesterol adentro de la mitocondria. Y lo que es la translocación del colesterol libre desde la membrana mitocondrial externa a la interna va a estar mediada por una proteína reguladora que es STAR, es la que tienen acá, que es la proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis, y sus niveles de expresión van a correlacionar con los niveles de esteroides sintetizados. De tal manera que, por ejemplo, CTH va a estimular la síntesis y liberación, sí, de glucocorticoide, regulando, por ejemplo, la expresión de STAR. Regula su expresión y eso favorece que haya sustrato disponible para la acción de P450-SCC. ¿Se acuerdan que... Perdón, Martín, la CTH regula al STAR? Sí, sí, es lo que estoy mostrando acá. Sí, perdón. No. Ayer vimos los efectos inmediatos, subsecuentes y a largo plazo de la CTH en la corteza adrenal. Vimos también el mecanismo de traducción de la señal, que no es necesario que, ¿cómo que se llama? Que repita hoy, si tienen alguna duda me lo dicen, pero a través de, por ejemplo, la fosforilación de CRE, en los sitios CRE, en los promotores con el sitio CRE se va a activar la transcripción de genes de la esteroidogénesis, entre ellos STAR, además de CYP11A1. Y ese es un mecanismo
por el cual se regula la síntesis y liberación de glucocorticoides en el tiempo, ¿no? No solamente se va a regular las enzimas, sino que en la medida que se active el signaling de CTH de AMP cíclico PKA, de manera aguda, por ejemplo, ocurre la fosforilación del receptor SRB1, que favorece la dimerización del receptor y eso lleva a un mayor uptake del colesterol esterificado de las HDL. Se va a activar la lipasa que va a permitir una liberación del colesterol libre. Se va a fosforilar STAR, como vamos a ver, y de esta manera la fosforilación de STAR activa de alguna manera la proteína y hace que sea más eficiente el transporte del colesterol libre desde la membrana mitocondrial externa hacia la interna. Y por fosforilación, y esto estamos hablando de un efecto agudo, rápido, directo, algunas enzimas de la esteroidogénesis. Ahora, si el pulso de ACTH, la señal persiste, ACTH por interacción de su receptor, aumenta los niveles de AMP cíclico intracelular y activa PKA, y esta estimulación es más crónica, no solamente tiene efecto en la fosforilación de SRB1, sino que también mediante efectos genómicos aumenta la transcripción y la expresión de SRB1 en las células, aumenta la expresión de las proteínas SNARE, que ahora vamos a ver que en realidad colaboran en el transporte del colesterol hacia el interior de la mitocondria y se van a inducir la expresión de las enzimas esteroidogénicas y de STAR, que no es una enzima, es una proteína, ¿bien? Se induce la transcripción de las enzimas de la ruta biosintética y de la proteína que regula este paso limitante. Tras la estimulación hormonal, entonces, fíjense, ocurren una serie de fosforilaciones que incluye STAR, esto activa la síntesis de esteroides. ¿Qué más se va a fosforilar? La lipasa hormonosensible que está asociada a las lipid droplets que están rodeadas de proteínas en su estructura, como las perilipinas que vemos acá, pero también las proteínas SNARE, que son las proteínas que estabilizan y favorecen la acción de la lipasa, y de esta manera lo que se va a producir tras la fosforilación es que aumente los niveles de colesterol libre por esta lipasa que utiliza el colesterol esterificado como sustrato. ¿Bien? En realidad, lo que es la expresión de STAR, este es el modelo que hoy en día se conoce en cuanto a los niveles de expresión de STAR. Lo que ocurriría, acá lo que tenemos es condiciones basales arriba, en condiciones bajo estimulación por la acción de ACTH o de gonadotrofina, dependiendo del tipo de célula esteroidea que estemos hablando, pero todas ellas actúan aumentando los niveles intracelulares de MP cíclico y activando la PKA. En condiciones basales hay factores que están unidos a los elementos de respuesta que, por ejemplo, bloquean que el factor esteroidogénico tipo 1 se una a la región promotora de los genes target y permita la transcripción de STAR. En cambio, cuando se aumentan los niveles de AMP cíclico y se activa PKA, PKA va a poder fosforilar a proteínas como SIC, pero también a P1, que actúa como factor de transcripción, y fíjense que puede formar complejos con CREB, esto es el elemento de respuesta a AMP cíclico, y de esta manera va a favorecer que se formen complejos de transcripción, acá tenemos la polimerasa, y se transcriba y se sintetiza STAR. Pero también el factor esteroidogénico tipo 1, porque al
fosforilarse estas proteínas, se bloquea la interacción de aquellos factores que bloquean la unión del factor esteroidogénico al promotor del gen que codifica para la proteína STAR. Bien, entonces lo que se sabe es que existen diferentes mecanismos de regulación de la expresión de esta proteína y tenemos, este es el mecanismo de regulación agudo de STAR por ACTH o LH-FSH. Bien, este es el modelo que se conoce hoy en día. Con respecto a STAR, durante mucho tiempo no se conocía muy bien cómo es que STAR estaba involucrada. Sí se sabía que STAR se requería para estimular de manera aguda, y de ahí su nombre, la esteroidogénesis, pero acá lo que tenemos es la membrana mitocondrial externa e interna. Se han descrito diferentes proteínas asociadas a esta membrana. Tenemos, por ejemplo, este es el canal de aniones voltaje dependiente, este es el transportador de nucleótidos de adenina, este es la desmolasa CYP11A1, fíjense que está asociada a la cara interna, a la cara interna, la membrana mitocondrial interna, sería, y este es el de la proteína translocadora. Bien. Cuando se activa pKa, se fosforila STAR y ocurren cambios a nivel de la membrana mitocondrial, y el cambio a través de la fosforilación de STAR y de la interacción con las otras proteínas, porque STAR debe interactuar con este complejo proteico, se generan puntos de contacto a partir del cual se permite el pasaje del colesterol, desde el citosol hacia el interior de la mitocondria. ¿Bien? O eso por lo menos es lo que se creía, que a partir de esta interacción, fíjense que aparecen otras proteínas como PAP7, etcétera, ocurren el pasaje desde el citosol hacia el interior de la organela. Hoy en día en sí se sabe que el modelo es un poco más complejo, donde además de la fosforilación de STAR, como podemos ver acá, lo que ocurre en estos puntos de contacto es que STAR se procesa, se degrada, pero se internaliza hacia la membrana, hacia dentro de la mitocondria. De hecho, como que asociado a VEDAC, a estas otras proteínas, en presencia de colesterol y cuando es fosforilado, cambiaría su conformación, favorecería el pasaje del colesterol, pero también pasa a estar el cual se procesa y de hecho de 37, de una estructura precursora de 37, dentro de la mitocondria queda una estructura de 30 kilodalton y esto permite que el colesterol de la membrana del citosol pase a través de la membrana mitocondrial externa, la interna, y sea sustrato de la desmolasa P450-SSC, transformando el colesterol en pregnenolona o P5. ¿Bien? ¿Alguna duda? Ahora, para completar lo que es la esteroidogénesis, por lo menos adrenal, no quiero dejar de mencionar que no solamente la adrenocorticotrofina es el regulador de la esteroidogénesis adrenal. Claramente es el principal y sus niveles van a condicionar, pero hay estímulos que son independientes de CTH, neuronas, neuropéptidos como citoquinas, producto de la activación de células inmunes, de factores derivados del endotelio, como podrían ser el óxido nítrico, que son compuestos gaseosos, el monóxido de carbono, factores derivados del adipocito, van a modular
la activación de las células esteroidogénicas y van a evitar lo que serían las respuestas de tipo todo o nada, de tal manera que frente a un pulso de ACTH se evite una producción exagerada, pero además digamos, se bloquee la capacidad de responder nuevamente a otro pulso de ACTH. ¿Bien? Por lo general no se dan ese tipo de respuesta todo o nada, sino es que hay niveles basales de glucocorticoide circulante y frente a los cambios en los niveles de ACTH fluctúan los niveles de glucocorticoide. Y además va a depender de su metabolismo en la medida que se metabolicen, se inactiven, su capacidad de generar respuesta biológica en los órganos blancos. ¿Bien? ¿Cómo se metabolizan los glucocorticoides? Ustedes saben que en tejidos, a nivel, por ejemplo, acá tenemos el tejido hepático, pero también podría ocurrir en el tejido adiposo y en el sistema nervioso central. Hay una enzima que es la 11-beta-esteroide deshidrogenasa, que esta enzima en realidad tiene dos isoformas, la tipo 1 o la tipo 2, donde lo que ocurre es que la tipo 1 va a transformar lo que es... la tipo 1 transforma lo que es cortisol en cortisona, mientras que la tipo 2 es la que inactiva el cortisol. Perdón, vamos de nuevo. La tipo 2 es la que inactiva el cortisol en cortisona y la tipo 1 es la que activa la cortisona en cortisol. Tejidos como el tejido adiposo, el hígado y en el sistema nervioso se activa el cortisol y esto hace que frente a niveles, la exposición de estas células a cortisona aumente la respuesta glucocorticoide transformándolo en un ligando más activo. Pero en tejidos como el renal, donde hay una respuesta biológica a los mineralocorticoides, los glucocorticoides se inactivan por la isoforma 2, dando un producto como cortisona. Ustedes saben que estructuralmente el receptor de mineralo y el de gluco son muy parecidos y ambos responden a los glucocorticoides. Entonces, aquellos tejidos con efecto biológico diferencial de los glucocorticoides, se expresa esta enzima para evitar que estos se unan y estén disponibles frente a los cambios en los niveles circulantes de aldosterona. ¿Se entendió, los María? La última partecita, ¿puede ser, por favor, de nuevo? Es decir, la presencia de esta enzima hace que, dado que es estimulado por ambas hormonas, digamos, tanto el mineral... Voy a dar un concepto previo. Voy a decir que el efecto biológico de una hormona va a depender de la capacidad de expresión del receptor específico en los órganos diana. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Por ejemplo, la adrenocorticotrofina circula en sangre en todo el organismo, pero va a dar un efecto biológico solo en aquellas células donde se exprese el receptor correspondiente. En el caso de los mineralocorticoides o las células que responden a los mineralocorticoides, como el receptor también reconoce a los glucos, parte de la especificidad del efecto biológico mineralocorticoide se obtiene porque se expresa la enzima que inactiva los glucos. De tal manera que, por ejemplo, a nivel renal,
se expresa la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 que va a inactivar el cortisol y lo va a transformar en cortisona. La cortisona tiene muy mala unión al receptor de mineralocorticoide y prácticamente no se produce. Vamos a ver después el mecanismo de cómo cambian la transcripción las hormonas esteroides, pero no cambia el perfil transcripcional en estas células, dejando libre el receptor para que se una la aldosterona y esto sí ejerza o produzca el efecto biológico mineralocorticoide de la aldosterona en esta célula. ¿Se entendió? Sí, perfecto, ahí como capté la onda. Fíjense, acá estoy comparando la similitud estructural entre un receptor y otro, el del mineralocorticoide con el de los glucocorticoides. Son muy parecidos. Bien, ahora, los glucocorticoides tienen un ritmo de secreción. Hablamos de ritmo ultradiano y ritmo circadiano. ¿Se acuerdan la diferencia entre el ritmo ultradiano y circadiano? Hablamos de fluctuaciones circadianas, aquellas que se dan a lo largo del día, por eso tenemos esta línea roja, donde, ¿cómo es? Tenemos el punto máximo de cuando comienza la fase activa. Acá habla de fase activa. ¿Cuál es la fase activa, por ejemplo, del ser humano? Cuando En está general, despierto. cuando se despierta, entonces, cuando comienza la fase activa, a la mañana vamos a tener el pico de glucocorticoide. Si fuera un animal nocturno como el roedor, el pico lo va a tener cuando comienza la noche. ¿Bien? Por el otro lado tenemos los cambios ultradianos, que se dan dentro del día, y esos son los picos y valles que se van dando. Estos se van a superponer con los cambios circadianos. Y esto va a hacer que los glucocorticoides se pegan cuando los valores son altos, se pegan al receptor, cuando los valores son bajos, se disocian y generan respuesta biológica. ¿Qué pasa en el estrés? El estrés lo que hace es que cambian las fluctuaciones, los picos, los pulsos e interrumpe el ritmo circadiano. Bien, eso lo van a ver después cuando en las otras materias. Veamos un poco cómo es el mecanismo de acción. Vamos a hablar mecanismo de acción clásico de los glucocorticoides. No, el mecanismo de acción clásico de los glucocorticoides, yo ayer ya lo introduje, me estoy refiriendo al efecto genómico. ¿Estamos de acuerdo? Primero, la hormona biológicamente activa, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La hormona esteroidea biológicamente activa, ¿cuál es? Es la que no está unida A las proteínas de a la transporte. proteína. Sí, Vamos a diferenciar. Primero vamos a decir, la biológicamente activa es la libre, pero vamos a diferenciar la que está disponible, la biodisponible, que es la que se une a la albúmina, de aquella que no está disponible porque se une a proteínas específicas como puede ser, por ejemplo, CBG. Estas proteínas de transporte específicas
son específicas, por lo tanto son de alta afinidad. Por ejemplo, CBG tiene alta afinidad para el glucocorticoide, SHBG, la que antes se llamaba globulina ligadora de andrógeno y estrógeno, GLAE, tiene alta afinidad para estrógenos y estrógeno y andrógeno, etc. Pero son de baja capacidad. Bien, ahora, lo importante, la que va a ser biológicamente activa es la libre. ¿Por qué? Porque es la hormona libre la que va a poder difundir dentro del citosol. ¿Se acuerdan que había dos tipos de receptores nucleares? Lo habíamos visto ayer, los tipo 1 y tipo 2, aquellos receptores citoplasmáticos, perdón, dos tipos de receptores de hormonas esteroides, los citoplasmáticos o los nucleares, donde las hormonas se requieren los citoplasmáticos, interactúa con el receptor, se forma el complejo y este complejo hormona-receptor migra al núcleo, mientras que si el receptor de hormona esteroide de expresión nuclear requiere que la hormona difunda hacia adentro del núcleo para que se forme el complejo y este complejo hormona-receptor va a reconocer elementos de respuesta a la hormona dentro de los promotores de los genes target, se va a unir y va a modular la transcripción de los genes blancos, llevando la transcripción, la generación de RNA y luego la traducción a proteínas correspondientes. Y de esta manera ejercer el efecto biológico que corresponda. Bien. Hoy además, hoy en día se sabe, se reconoce que las hormonas esteroideas pueden generar respuestas de tipo no genómicas, que es las que vamos a ver. Hay una muy reconocida, que ¿cuál es? Bueno, después se lo voy a mostrar, pero el efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides. Bien. ¿Cómo es este mecanismo de acción? Es rápido, es una acción rápida. ¿Cuál? Esta última, el efecto antiinflamatorio. En parte sí. Después vamos a ver. Vamos a separar en realidad rápidos o lentos los efectos biológicos por aquellos que requieran o no la síntesis proteica, o sea, activar la transcripción y la traducción para ver el efecto biológico de esa hormona. Este es Alan Monk, visitó mucho la Argentina y sobre todo la Patagonia, le encanta, y es el que propuso este modelo cíclico de acción clásica, acción genómica de las hormonas esteroideas. De tal manera, ¿cómo es este modelo? Cuando no hay o los niveles son muy bajos de hormonas esteroideas, como puede ser acá, el receptor, en este caso de glucocorticoides, se encuentra unido a proteína de choque térmico de 90 kilodalton, shock protein 90, AP23, que en realidad lo que están haciendo es tapar el sitio de reconocimiento al DNA. Al unirse la hormona esteroidea, hay un cambio conformacional, se disocian, queda libre, ven cómo está acá, queda libre el dominio de interacción al DNA y por lo tanto se une el homodímero, porque dimerizan, se unen al DNA. Y de esta manera regulan la transcripción. Ahora, lo que existe es una disociación relativamente rápida del receptor al DNA. Y la unión al DNA va a ocurrir en la medida que se mantenga el pulso del glucocorticoide. Ahora, si para que existan respuestas rápidas, lo que ocurre es este ciclo, porque yo les dije, se une
pero se disocia. Al disociarse, no permanece el dímero formado, sino que se separa el glucocorticoide y rápidamente estabilizan el dímero las proteínas de choque térmico. Y es así que pueden quedar o no asociados al DNA, pero este complejo está disponible para un nuevo pulso de glucocorticoide y generar respuesta biológica. Y esto es bastante rápido. El glucocorticoide se une, cambio conformacional, activa la transcripción en los elementos de respuesta glucocorticoide, se disocia y nuevamente el complejo está disponible para un nuevo pulso. En sí, esto es un poco más complejo porque no solamente está interviniendo la proteína de choque térmico 90 o P23, sino que hay otras. Acá tenemos el receptor de glucocorticoide, acá tenemos el glucocorticoide, acá tenemos todas estas proteínas que forman parte de este heterocomplejo, fíjense, y esto lo que va ocurriendo generando un ciclo de cambio conformacionales de interacción donde se asocian y se disocian en la medida que, como acá vemos, se una el glucocorticoide al receptor. Entonces tenemos esto que podríamos reducirlo como foldosoma, se une el glucocorticoide al receptor, se ensambla, esto ensamblado puede migrar por un lado, ir al núcleo, ejercer efecto biológico, pero rápidamente se disocian los componentes y quedan disponibles para una nueva respuesta. Este es como un modelo más actualizado para que vean que son, además de HSP90, están involucradas varias proteínas y que además este complejo actúa como un transposoma, dice, como un shuttle, que permite que el receptor con el glucocorticoide se ensamble y forman el complejo, pueda migrar o transportarse del citoplasma hacia el núcleo. Acá lo que les traigo es, por ejemplo, un experimento, lo voy a hacer breve, pero para que se entiendan este concepto del modelo cíclico y lo rápido que es. Acá lo que vemos se mide podría ser tranquilamente un biensayo, pero no importa. Lo que se mide es la capacidad de respuesta que hay frente a un pulso de glucocorticoide. La respuesta puede ser, por ejemplo, evaluando la cantidad de receptor que está unido al DNA. Y fíjense, frente a un grupo de glucocorticoide aumenta la cantidad de receptor unido al DNA, pero cuando se lava la hormona en medio de cultivo, esto está hecho en células, la interacción del receptor al DNA disminuye. De tal manera que el sistema está disponible para que frente a un nuevo pulso generar la misma respuesta con la misma intensidad biológica. Esto es lo que se puede ver acá abajo. Si ustedes se fijan, esta célula tiene la expresión, acá tenemos una célula, ¿no? Donde lo que se está evaluando, la expresión del receptor, esto es el núcleo, los nucleolos, acá lo vemos en grande. Cuando se lo trata con el pulso de glucocorticoide, fíjense cómo se activa, va más al núcleo y luego del lavado la señal desaparece, pero frente a un nuevo pulso se genera la señal y siempre está disponible, de tal manera que estos mecanismos cíclicos de asociación y de disociación permite una respuesta biológica. Y esto está hecho con glucocorticoide, experimento similar podemos ver con, por ejemplo, andrógenos. Acá estas son unas células que tienen la proteína
que están expresando una quimera del receptor de andrógenos con la proteína fluorescente verde. Entonces, estas células sin tratar, fíjense que el receptor de andrógeno es de ubicación citoplasmático en este modelo, pero luego de tratar con dihidrotestosterona, fíjense cómo se internaliza la señal y ya queda todo homogéneo, va dentro del núcleo, y luego de una hora solamente queda la señal nuclear. Si esto se lava y se espera un tiempo correspondiente, vamos a volver al tiempo cero, de tal manera que estas células puedan volver a responder a las hormonas esteroides. Entonces, una de las consecuencias biológicas del ritmo ultradiano y circadiano o de la secreción pulsátil de cortisol es que lo que vamos a tener es que en los valles, en los valores más bajos de cortisol, la interacción con el receptor sea baja y por lo tanto la actividad transcripcional sea baja, mientras que en la fase activa la transcripción de los genes target regulados por glucocorticoides sea alta. Y de esa manera hay un encendido o apagado transcripcional en los órganos diana modulados por glucocorticoides. Acá lo que les muestro en realidad es que se muestra la importancia de la pulsación, porque fíjense, por ejemplo, no importa, acá lo que se midió era el pulso de glucocorticoide, lo que está en rojo. Se evaluó entonces después los cambios de interacción del receptor del glucocorticoide al DNA, sigue el modelo cíclico. Y en celeste es como se modula transcripcionalmente la expresión, ¿no?, de un gen target modulado por glucocorticoides. Fíjense que existen 30 minutos, por ejemplo, de delay, por decirlo de una manera, entre pico de glucocorticoide y de los cambios en los niveles de expresión de RNA. Por eso decimos que no es tan rápido la acción genómica, ¿no? Ahora, esto pasa en un modelo con genes. En otros, por ejemplo, frente a la pulsación, fíjense qué ocurre con la expresión génica. Es de tipo acumulativa y en aumento. Entonces, dependiendo del órgano diana, del gen y del sistema, lo que tenemos diferentes efectos sobre la transcripción, regulados por el receptor de glucocorticoides. Es más, cuando me refiero que hay diferentes efectos, me refiero que los glucocorticoides pueden activar la expresión génica o reprimir la expresión génica. La pueden activar simplemente por la formación de homodímeros. Estos receptores se unen a los elementos de respuesta al glucocorticoide y activan genes target. Pero pueden formar heterodímeros con otros factores de transcripción y regular la transcripción. También está descrito que el receptor de glucocorticoide actúa como cofactor de factores de transcripción y de esta manera aumentar la transcripción génica. ¿De qué depende la activación o secreción? Del tipo de célula que hablemos y del tipo de gen. ¿Por qué del tipo de gen? Porque de la misma manera que va a haber genes regulados por glucocorticoides que tienen elementos de respuesta gluco, va a haber genes que tienen elementos de respuesta negativos al glucocorticoide, de tal manera que cuando se une el homodímero, se va a reprimir la transcripción de este gen. Puede ser que esto actúe como homodímero o un factor de transcripción compuesto con otros factores de transcripción.
o en vez de actuar como un coactivador, actúe como un correpresor de algún factor de transcripción, o que actúe de manera competitiva, desplazando el factor de transcripción correspondiente del elemento de respuesta, de tal manera que, si bien per se el receptor de glucocorticoide no actuaría en este gen como factor de transcripción, pero bloquea que el factor de transcripción actúe. Y esto sea uniéndose al DNA o secuestrando el factor de transcripción correspondiente, o en vez de secuestrar el factor de transcripción, puede secuestrar el cofactor necesario. Entonces también estarías reprimiendo la transcripción. Con lo cual hay para todos los gustos. Y si uno hace una evaluación temporal de los cambios de expresión de los genes regulados por glucocorticoide, no vamos a encontrar que hay un grupo de genes que se inducen, grupo de genes que se reprimen. Y vamos a tener genes que se inducen y se reprimen de manera transiente, como lo que estoy mostrando ahora, aquellos que se van a inducir de manera plató, rápidamente una inducción máxima o rápidamente una represión máxima que se mantiene en el tiempo, o aquellos que tienen una inducción más continua a una represión más continua. ¿Bien? Que es esta que marco acá de negro. Ustedes después lo que van a ver es cuál es el efecto biológico de los glucocorticoides. El efecto biológico de los glucocorticoides en tal tejido es tal cosa, tal tejido es tal cosa, sistema inmune tal otra, etc. Y esto va a ocurrir por diferentes mecanismos. Yo les dije, había un mecanismo de acción clásico y un mecanismo de acción no clásico. Esto es sobre todo porque había efectos que se observaban que no condecía con el mecanismo de acción genómico, porque ciertos efectos de hormonas esteroideas eran, uno se observaba, sobre todo en los experimentos in vitro, lo suficientemente rápidos que podían ocurrir de segundos a minutos, con lo cual estaba claro que no estaba mediado por un mecanismo genómico clásico hasta ese momento. Entonces, había evidencias. Después, si las hormonas esteroideas se las modificaban o se generaban aductos de la hormona esteroidea con la proteína de transporte de tal manera de impedir que la hormona esteroidea ingrese a la célula, había efectos que seguían ocurriendo. Y esa es otra evidencia, por lo tanto, que está demostrando que las hormonas esteroideas no necesitaban ingresar a la célula como para activar o modular la maquinaria transcripcional. ¿Y cómo hace en ese caso si no entra? Bueno, vamos a ver. Ah, perdón. Por el otro lado, otra de las evidencias que apoyaban un mecanismo no clásico es que esos efectos rápidos o esos efectos que ocurrían mientras que el esteroide se encontraba por fuera de la célula sin ingresar, se podían bloquear, mejor dicho, no se bloqueaban utilizando un inhibidor de la traducción proteica. Bien, entonces, todas esas evidencias llegó a postular de que existían receptores de membrana que estaban respondiendo y explicaban mucho de estas acciones biológicas que se estaban observando. Y es así que lo que tenemos es que las hormonas pueden ejercer efectos que van desde milisegundos, minutos,
o día, que claramente que en la medida que requiera activar maquinaria transcripcional, va a requerir más tiempo. Yo le mostré experimentos de 30 minutos, a veces en realidad puede requerir un poco más. Fíjense esos patrones de cambio de inducción o de represión a lo largo del día frente a los glucocorticoides, pero aquellos mecanismos rápidos podrían deberse, por ejemplo, por cambios de proteínas de membrana o receptores de membrana o de canales. Entonces, pueden modular desde la fluidez de la membrana, pueden afectar, unirse a receptores de membranas específicos, o podría ocurrir que se unan a receptores citosólicos y ejercer efectos directos independientes de la unión al DNA. De ahí es que podemos tener acciones rápidas y lentas. En este caso, lo que estamos teniendo son efectos genómicos y no genómicos de los glucocorticoides a través de su receptor clásico. Una vez que el glucocorticoide difunde dentro de la célula, se une al receptor, puede ejercer efectos no genómicos, por ejemplo, regulando por fosforilación otras proteínas, y eso va a dar acciones rápidas de los glucocorticoides. Ahora, si el receptor de glucocorticoides se internaliza al núcleo y modula la transcripción, esto va a dar respuestas más lentas. Pero no todo termina ahí, porque en realidad tenemos el mecanismo de acción genómico clásico, esteroide, receptor, núcleo, pero podría ocurrir que, como vimos recién, que el esteroide se una al receptor y esto genere cambios, por ejemplo, en las MAP-quinasa, y sea esto lo que produzca el efecto biológico. Entonces estamos hablando de efectos no genómicos a través de receptores clásicos. Pero por el otro lado, podríamos tener efectos no genómicos por receptores no clásicos. Por ejemplo, receptores de membrana. Entonces el esteroide se une a un receptor de membrana, genera cambios en segundos mensajeros que van a dar una respuesta biológica. De ahí es que vamos a clasificar entonces en efectos genómicos y no genómicos a través de receptores clásicos o no clásicos de los esteroides. ¿Los mareé? Bueno, y esto de los receptores clásicos y no clásicos no solamente se ven en glucocorticoides, sino también lo vemos con los estrógenos y los progestágenos, por ejemplo, pero prácticamente todos los esteroides. Acá tenemos el estradiol, que puede unir a receptor de membrana, segundos mensajeros y respuesta biológica, o de manera clásica, el efecto genómico modulando la capacidad transcripcional de los elementos de respuesta a estrógenos. Acá lo tenemos a los progestágenos, que se pueden unir al receptor de membrana para progesterona y generar segundos mensajeros y modular la respuesta biológica, la cual va a ser mucho más rápida que cuando se une al receptor de progesterona y forma los dímeros necesarios que van a terminar activando los elementos de respuesta a progesterona y modulando la capacidad transcripcional del núcleo. ¿Bien? O sea, perdón, Martín, tanto en las acciones genómicas como no genómicas se pueden realizar a través de los receptores clásicos y no clásicos, las dos. A ver, una aclaración. El receptor no clásico no genera efecto genómico directo.
Lo hace a través de puede hacerlo a través del segundo mensajero, modulando factores de transcripción clásicos. ¿Podés repetir? Agustina hizo una pregunta, si no me equivoco, que decías que tanto los receptores clásicos como no clásicos pueden dar efecto genómico y no genómico. Ujú. Yo lo que corregí es que de manera directa los receptores no clásicos no producen efecto genómico, porque en sí no son el mismo factor de transcripción que el receptor de la hormona esteroidea con la hormona esteroidea, como por ejemplo el glucocorticoide. ¿Bien? Si bien los receptores no clásicos pueden dar efecto genómico a través de otros factores de transcripción, a través de de segundos mensajeros. De hecho, es lo que se marca acá. Pero fíjense que de manera directa, este receptor de membrana de progesterona no está de manera intranuclear, es de expresión de membrana. Se requieren segundos mensajeros y otros factores de transcripción para modular la expresión de los genes target. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, yo les decía un efecto mediado, un efecto no genómico de los glucocorticoides, por ejemplo, el efecto antiinflamatorio, que la actividad antiinflamatoria de los glucocorticoides es por dos mecanismos. Los glucocorticoides van a tener un efecto antiinflamatorio porque tienen un efecto genómico con cambio transcripcional y por el otro lado tiene un efecto no genómico. ¿Que cómo es? Cuando el glucocorticoide se une al receptor, este receptor glucocorticoide, digamos, el complejo hormona-receptor puede secuestrar lo que es el factor de transcripción de genes inflamatorios, que esto se llama NF-kappa-beta. NF-kappa-beta, entonces, es un factor de transcripción, es un dímero, está formado, puede ser un homo u heterodímero entre P50 y P65. Cuando está activo, se une a los elementos de respuesta kappa-beta y al unirse aumenta las transcripciones de genes inflamatorios como pueden ser citoquinas. Bien. Cuando se activa, por ejemplo, una célula T, lo que se produce es precisamente que este factor de transcripción NF-kappa-beta que estaba secuestrada en el citoplasma ingrese y ejerza, active la transcripción de las citoquinas. ¿Y cómo se libera? Porque cuando se activan las células T, se produce la degradación de una proteína que es la I-kappa-beta, que es la proteína que inhibe a NF-kappa-beta. En realidad lo mantiene en el citoplasma. Entonces, las células inflamatorias, como puede ser una célula T, cuando se activa, se degrada el IKB y el NF-kappa-beta puede ingresar al núcleo, unirse a los elementos de respuesta kappa-beta y aumentar la síntesis de citoquina. Cuando el glucocorticoide se une al receptor en esta célula, este complejo hormona-receptor puede secuestrar al factor de transcripción y de esta manera bloquear la actividad transcripcional de NF-kappa-beta. Este mecanismo de bloqueo y de acción antiinflamatoria del glucocorticoide, como verán, no implica cambio transcripcional. Ahora, el otro mecanismo, yo dije que eran dos, sí es transcripcional, de tal manera que cuando se forma el complejo hormona-receptor de glucocorticoide con el receptor de glucocorticoide, este receptor que cambia la conformación, este receptor que forma dímero, que al formar dímero se asocia y cambia la asociación con la HCP90, con P23,
se transporta al núcleo, se une a los elementos de respuesta del gen que codifica para IKB beta, aumenta la transcripción de IKB beta y al aumentar IKB beta secuestra a NF-κB. Y este es el segundo mecanismo, y este sí, genómico, por el cual los glucocorticoides ejercen un efecto antiinflamatorio en las células inmunes. Farmacológicamente, esto ha dado que, por ejemplo, con el tiempo se estudien o se generen compuestos que se pueden llamar disociantes. ¿Por qué? Sí, de alguna manera se pueden generar esteroides que, por ejemplo, acá tenemos compuesto disociante en triangulito, glucocorticoide en círculo. Sí, el compuesto disociante tiene baja afinidad, tiene afinidad por el receptor de glucocorticoide, pero este compuesto no tiene baja afinidad, este complejo tiene baja afinidad con los elementos de respuesta glucocorticoide, puede ocurrir entonces que este compuesto disociante minimice los efectos metabólicos de los glucocorticoides. Pero son disociantes porque el complejo que forma este compuesto con el receptor de glucocorticoide es capaz de secuestrar a NF-κB beta y de tal manera mantener el efecto antiinflamatorio. Acá lo que ven, acá abajo, es la comparativa entre el efecto del glucocorticoide versus el efecto del compuesto disociante. Se mantiene la acción bloqueante sobre las proteínas proinflamatorias, o sea, un efecto antiinflamatorio, minimizando el efecto metabólico producto del cambio en la expresión de los genes correspondientes. Bueno, ¿les parece hacer un break de... A ver cuánto queda? Sí, queda. Vamos a hacer un break de 10 minutos y continuamos. Va a ser más rápido la última parte de bioensayo, que es la segunda clase. ¿Les parece? Bueno, son las 18:45, a las 19 en punto arrancamos y tomamos todo un café que yo por lo menos lo necesito. Dale. Bueno, a las Dale, 19 en genial. punto nos vemos. Si quieren, apaguen las cámaras. Bueno, gracias.